Hola, buen día. Como dije en mi devocional anterior, soy Brunella y hoy tengo nuevamente el placer de compartirles mi devocional. Bueno, el versículo principal de este devocional es Lucas 19:10, que dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, entonces Cristo vino a salvar, a dar vida, a recuperar aquello que se había perdido. Ahora, ¿qué se había perdido? Bueno, la primera cosa que perdimos fue la imagen del Padre en nosotros. Para esto quisiera que nos remontáramos al Génesis 1:26 al 27, que dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que Dios mismo dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero vemos que habla en plural, o sea, este diálogo entre la Santísima Trinidad. Respecto a estas palabras en el Génesis, que son palabras de Dios mismo, creo que muchas veces lo hemos tomado de manera errónea, porque acá hay una gran revelación. Fue lo que me pasó a mí, yo también lo tomaba de una manera incorrecta, y cuando se me reveló, me explotó la cabeza. Porque dice, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y a mí me ha pasado personalmente, y creo que a la mayoría le ha pasado, de pensar de que cuando Dios usó estas palabras se refería a que iba a ser al hombre de acuerdo a su imaginación en ese momento. Cuando Dios creó a Adán allá en el principio, no miró a la nada misma y vio que inventaba, no, miró a su hijo, porque sabemos que su hijo ya existía en la eternidad. Adán fue hecho a la imagen de la imagen, a la imagen de Cristo. Entonces, cuando recién era creado Adán, era la imagen misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era como cuando vas a hacer un trámite y te piden el documento y miran la foto que porta tu DNI y te miran a vos a ver si coincide, ¿no? Era como sabe decir mi papá, hay una mala noticia y una buena, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la mala noticia? La mala noticia empieza en el huerto del Edén. A ver, era sumamente santo que el hombre y la mujer estuvieran en el huerto del Edén. Y esto era porque en ese momento seguían portando la imagen de Cristo. Ahora, cuando Adán y Eva escuchan a la serpiente y pecan, no solamente desobedecen, sino que hacen un cambio radical de su identidad. Pierden su identidad, pierden su imagen. Al desobedecer, Adán y Eva deciden que querían portar una imagen propia, una imagen a su imagen, una imagen adámica. Entonces en ese instante la imagen de Cristo en ellos se raya, se distorsiona, se vuelve irreconocible. Ahí en el mismo Génesis dice más tarde, después de que ya pecaran Adán y Eva, que se esconden detrás de los arbustos y con miedo y desnudos, porque ahora ya conocía que estaban desnudos. Dice que Jehová Dios desciende y le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Y es una pregunta sumamente fuerte, porque Dios no preguntaba a dónde estaba porque no supiera su ubicación física. Al contrario, preguntaba porque ya no veía su imagen, ya no encontraba su imagen misma en ellos. El Padre no estaba reconociendo su propia imagen en Adán y en Eva. Entonces el ser humano acaba de perder conexión total con la imagen del Hijo. Fue una desconexión con el molde original. Entonces el ser humano había sido creado para portar esta imagen de Cristo. Sin embargo, por causa del pecado, en aquel huerto del Edén, empezó a portar una imagen propia, una imagen adámica, que bueno, obviamente pasó de generación en generación porque el pecado estaba insertado en esa imagen adámica. Pero bueno, ahora viene la nueva noticia.
Para esto quisiera que me acompañes a Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice que nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Eso significa que desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, en su admirable y abundante misericordia, el plan de Dios era que recuperemos la imagen de su Hijo. A ver, por mérito propio no lo podíamos hacer porque veníamos portando una imagen adámica. Entonces el Padre, aún conociendo las tribulaciones que su Hijo iba a pasar en la tierra, envía a su Hijo unigénito a recuperar esa imagen que se había perdido. Porque volvamos a lo mismo, por mérito propio el ser humano no podía recuperar esta imagen de Jesucristo, no podía, porque el ser humano ya era desobediente. El único obediente, hasta lo sumo, hasta el último, fue Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo se vacía de toda su comodidad, se hace carne y desciende para devolvernos esta imagen, su imagen. Quisiera que me acompañes a Colosenses 2:13, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces Cristo en la cruz quitó del medio nuestra imagen adámica y la clavó en su cruz y nos dio una imagen, su imagen totalmente nueva, firmada con su propia sangre. Cristo nos devolvió el molde limpio, su imagen limpia. Ahora la pregunta es: ¿cómo accedemos a portar nuevamente la imagen original? Arrepentimiento, ser nacido de nuevo, ser nueva criatura en Cristo y ser renovado cada día. Arrepentimiento es metanoia. Y metanoia no es remorderse, es realmente arrepentirse. Entonces, cambiar de dirección. 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Después de que viene el arrepentimiento y de que somos nacidos como nuevas criaturas en Cristo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En la imagen de quién? De Cristo. En Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo se va renovando en nosotros cada día hasta que su imagen en nosotros es plena, hasta que ya no hay rastros de nosotros mismos, hasta que es totalmente borrada, quitada y clavada en la cruz la imagen adámica que portamos. Ahora, ¿por qué es importante portar la imagen de Cristo nuevamente y ser renovados en Cristo cada día? Porque cuando Cristo vuelva, hermano, no va a buscar títulos, no va a buscar tu trabajo, no va a buscar tus reconocimientos en esta tierra, no va a buscar riquezas humanas. Al contrario, cuando Cristo venga, se va a buscar a Él mismo. Y os tomaré a mí mismo, dijo. Es lo que el Padre espera que aquello que sembró nosotros, porque Él sembró a su Hijo, espera que demos frutos de su Hijo. Si usted siembra una planta de mandarina, no espera que le dé peras, no acepta que le dé peras, porque usted espera frutos, los frutos que plantó, espera mandarina. Entonces, asimismo, el Padre sembró a su Hijo en nosotros y espera que demos frutos de su Hijo. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Este versículo es una gran revelación y un paréntesis muy grande también,
Porque Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios tiene un solo hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿por qué nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios? Porque es lo que espera el Padre encontrar en nosotros, a su Hijo, a Jesucristo en nosotros, la imagen de su Hijo. El Padre busca la imagen de su Hijo en nosotros. Es lo que ha sembrado y es lo que espera que portemos, esos frutos, esa imagen. En realidad en el huerto del Edén se perdieron muchísimas cosas. Se perdió la identidad, se perdieron muchísimas cosas, pero yo quisiera hacer primero principalmente hincapié en 4 puntos. Que bueno, uno lo acabo de mencionar, que es la imagen. Perdimos la imagen en el huerto del Edén. Y como dije al principio, Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Que se perdió la imagen, ya lo vimos. Ahora quisiera que toquemos otro punto, porque recordemos que no solo se perdió la imagen del Padre, sino que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Significa que fuimos expulsados de la gloria de Dios. Entonces en ese instante el ser humano deja de habitar en la gloria de su Creador. Ahora, ¿qué es la gloria? La gloria de Dios no es una cosa, es alguien, es una persona, es Jesucristo. En Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si en el Edén fuimos destituidos de la gloria de Dios, estar en Cristo significa que somos restituidos a esa gloria. Estamos reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Esa fue la segunda cosa que Cristo vino a recuperar, que se había perdido. El placer de habitar en la gloria de Dios que teníamos. Y la tercera cosa que perdimos en aquel huerto del Edén fue la vida. En Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien sabemos que más tarde Adán y Eva comen de ese fruto. Entonces esta profecía se cumple. No estábamos muertos biológicamente, pero hubo una muerte espiritual en el ser humano. Una muerte espiritual en Adán que pasó a toda la humanidad. Entonces la palabra se cumplió. Hubo una muerte. Ahora está la buena noticia. Quisiera que me acompañes a Efesios 2:1, que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hasta el día en que Cristo vino, estábamos muertos. Y a través de la cruz, a través de Él, Cristo vino a darnos vida. Es por esto también que el que está en el Hijo, el que ha recuperado la imagen de Cristo, al que le viene el arrepentimiento, nació de nuevo y una nueva criatura, el que está renovándose cada día en el Hijo, porta vida, porta a Cristo, porque Cristo es vida. Y es esto lo que la gente debería ver en nosotros. Debería ver al Padre y al Hijo, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Debemos portar vida, somos llamados a ser santos. ¿Y qué es la santidad? La santidad es menos de mí, más del santo. Entonces, bueno, sabemos que el tercer punto era este, de que fue lo que perdimos, la tercera cosa que perdimos en el huerto del Edén. Perdimos la vida. A partir de ese instante la humanidad empezó a estar muerta en sus delitos y pecados, hasta el día en que el Señor Jesucristo descendió y nos hizo libres, nos dio vida por medio de Él. El cuarto punto que quisiera tocar, hacer hincapié, que es la naturaleza. Esta fue otra cosa que el Señor Jesucristo vino a recuperar. Fue otra cosa que se había perdido en el huerto del Edén, la naturaleza, la original naturaleza. Porque en el huerto del Edén se perdió la naturaleza original con la que fuimos creados. Primero veamos qué es una naturaleza. La naturaleza es la esencia de un ser, es lo que determina cómo se comporta y cómo actúa, y una naturaleza no es forzada, porque una naturaleza actúa de acuerdo a lo que mora en ese ser, la naturaleza que mora en el ser.
Entonces dijimos que una naturaleza no es forzada. Un ser actúa como actúa porque está en su naturaleza. Si a un león le ponemos un plato de alpiste y un plato de carne, ¿qué va a comer? El plato de carne, porque está en su naturaleza. La naturaleza no se enseña, la naturaleza se manifiesta por lo que es el ser. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con la naturaleza de Cristo. Sin embargo, cuando ellos desobedecieron y pecaron, se perdió la naturaleza de Cristo y empezaron a aportar una naturaleza adámica. El apóstol Pablo decía que en su carne no moraba el bien, que quería hacer el bien, pero había algo que no le permitía hacer el bien. Y lo que hasta ese entonces el apóstol Pablo todavía no entendía era que eso era causa, como bien dijo, de lo que moraba en él, que moraba esta naturaleza adámica. Y es una locura porque la misma persona más tarde, cuando entiende, cuando se le es revelado los misterios ocultos, es la misma persona quien dice: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque es así, Cristo está todo el tiempo con nosotros, pero cuando realmente se nos es revelado es cuando Cristo mora en nosotros. La naturaleza de Cristo mora en nosotros. En Colosenses 1:27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y podemos conocer a Cristo, Cristo puede estar con nosotros, pero si Él no muere en nosotros, no tenemos esperanza de gloria. No tenemos esperanza de ser restituidos a la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo está a través de Cristo. Entonces, bueno, volviendo a esto de la naturaleza que portamos, cuando nos arrepentimos, nacemos de nuevo, nos renovamos cada día en Cristo, empezamos a portar nuevamente la naturaleza original, la naturaleza de Cristo. Por esto es que cuando empezamos a portar la naturaleza del Hijo, no somos nosotros imitando al Hijo, sino que es el Hijo manifestándose en nosotros. Es el Hijo creciendo en nosotros. En 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Decimos amén. Damos gracias por esto, damos gracias de que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Nos dio este regalo de ser participantes de la naturaleza divina, sabiendo que no lo merecíamos. Estos fueron los 4 puntos que yo quise rescatar y hacer hincapié sobre lo que Cristo vino a recuperar. Porque por mérito propio no podíamos. Entonces Cristo vino a recuperar la imagen que habíamos perdido, la vida, porque estábamos muertos. Entonces Cristo vino a recuperar la vida, vino a restituirnos de la gloria de Dios y vino a recuperar aquella naturaleza que habíamos perdido en el huerto del Edén. Entonces, si quizás has sentido que no tienes una identidad, que no tienes un sentido en esta vida, el sentido original de vida del ser humano, desde el principio, desde su comienzo, desde que fue creado, está en Jesucristo. Todas las cosas en Cristo fueron hechas. Por tanto, la vida está en Él, la paz está en Él, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad y todo mora en Él. No olvidemos que Dios ha sembrado al Hijo en nosotros, entonces espera frutos de su Hijo en nosotros. Y tampoco olvidemos que la meta es expresar a Cristo. Y tenga presente esto todo el tiempo. El pecado no es lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. A mí la verdad que estos 4 puntos que he tocado me han volado la cabeza porque me han conmocionado. Hasta ahora tengo ganas de llorar, la verdad, porque es algo muy fuerte, es algo que quizás antes no entendíamos y por la gracia de Dios se nos ha sido revelada. Entonces ahora conocemos qué es lo que Cristo vino a recuperar. Por esto para mí es un placer compartir esto que se me ha sido revelado. Hermanos, y culmino mi devocional. Los bendigo y les amo en el amor de Cristo.